días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde donde nos estén viendo. Yo soy Fabiana. Yo soy Añibel. Yo soy Gabriel. Yo soy Rafael. Y yo soy Yore. Y estamos un día más en nuestro podcast Bájale dos Pana. Corre intro. Especial. En el día de hoy contamos con un invitado sumamente especial para nuestro podcast, nuestro queridísimo y conocido profesor de matemáticas, Rafael Cisneros. Bueno, cuéntanos, Angie, ¿qué vamos a hablar de hoy con nuestro profesor? Bueno, hoy vamos a tocar un tema bastante importante, dado que nuestro podcast es institucional, tenemos que tocar varios puntos de vista. Entonces hoy vamos a ver el punto de vista de cómo ve un profesor la ansiedad. Vamos a empezar con unas preguntitas, son sencillas pero hay que saberlas. Entonces, ¿qué señales o comportamientos observa en los estudiantes que podrían indicar que están lidiando con ansiedad? Bueno, una de las cosas que yo observo en estudiantes que lidian con ansiedad muchas veces es la falta de concentración. Muchas veces se quedan callados en clase, no intervienen, se les nota pesadez, incomodidad y poca participación. Es uno de los rasgos que más se nota. Entonces eso llama poderosamente la atención y es un indicativo claro de que no se pueden concentrar porque están lidiando con algo que no los deja avanzar. Claro, eso es una pregunta como bastante fuerte como ya para comenzar, porque uno no siempre tiene la percepción de que los profesores se dan cuenta de eso. Pero entonces tener en claro que los profesores se dan cuenta de eso es como, cónchale, hay alguien que sabe que el estudiante puede estar pasando por eso, ha empleado diferentes estrategias en el aula de clase para darse cuenta de que alguien está presentando ansiedad. Sí. Entonces vamos a pasar a siguientes preguntas que son clave, todas van como enlazadas para, esas son nuestras preguntas generadoras, como para poder saber un poco más cómo se presenta la ansiedad en nuestros estudiantes. Muy bien. La segunda pregunta, profesor, dice así. ¿Qué efectos observas en el rendimiento de los estudiantes que experimentan ansiedad durante las evaluaciones? Es una pregunta bastante importante, ya que todos manifiestan la ansiedad de diferentes formas. Algunos se quedan callados, otros se distraen, otros suelen morder el lápiz, morderse las uñas. Manifiestan la ansiedad de múltiples formas. Cuéntenos un poco sobre eso. Sí, una de las cosas que noto, a veces hay rasgos físicos de que comerse las uñas, de nerviosismo, sudan mucho, pero esos son rasgos que ciertamente son notorios a la vista, ¿verdad? Pero también hay otras cosas que podemos evidenciar como que, por un lado, no se concentran y aquellas cosas que de repente ellos manejaban, que dominaban en cuanto a contenido para poder responder, se les olvida de repente. Muchas veces por nervios, a veces porque están lidiando con otras situaciones que no les permiten concentrarse o enfocarse en la actividad. Y es uno de los rasgos que se notan mucho más. Profe, quisiera intervenir aquí preguntándole cómo hace, aunque yo lo sé perfectamente, pero cómo hace usted para lidiar en esa situación de que corre el tiempo y usted ya está viendo cómo se les está acabando el tiempo y ese niño sigue bloqueado. ¿Cómo hace en esa situación? Sí, lo que procuro es que ellos o sea, crear un clima de confianza, o sea, un clima favorable para que esa persona se relaje. Porque muchas veces ante la ansiedad respondemos de forma equivocada. A veces reaccionamos en lugar de realmente pensar lo que debemos hacer. Y bueno, a veces eso no nos permite avanzar. Entonces, crear un clima en el que se sienta a gusto, que respire, que se oxigene y que por otro lado piense en otra cosa para que eso le baje un poco la ansiedad y después pueda tranquilamente responder a lo que se le está solicitando en la evaluación, en la clase y así. Bueno, me gustaría también intervenir a preguntarle una pregunta muy característica, y usted como la visión de docente, ¿qué puede perjudicar la ansiedad en las participaciones que pueden tener los estudiantes? Ok, bueno, sí, la ansiedad es algo de verdad que, bueno, puede privarlos de poder mostrar todo su potencial, porque es algo que los condiciona de tal forma de que la persona ya desconoce su propio comportamiento, porque sin ser de una forma, reacciona como otra porque se ve de alguna forma afectado por una circunstancia, bien puede ser externa o algo que esté lidiando de forma personal, pues, que
Entonces, sí, ciertamente tiene grandes repercusiones, afecta mucho y en eso tenemos que estar nosotros los docentes bastante alerta, porque sabiendo que eso es un factor determinante, tenemos que estar siempre pendientes de que cuando eso se suscite, poder atacarlo rápido para que eso no termine condicionándolo por todo el resto de la clase. Profe, y le voy a tomar una palabra que dijo ahí, que fue que, bueno, los casos personales, temas personales, ¿en qué manera usted considera que el papel de los casos personales afecta en el rendimiento académico y en la ansiedad del día a día de un chico, de un estudiante? Muchísimo, muchísimo. Porque, por ejemplo, si una persona no ha consumido alimentos al ingresar a su Muy jornada importante. académica, entonces no cenó bien o pasó una mala noche, todo eso va a condicionar su rendimiento. Entonces, la eficacia con la que logran las actividades o la eficiencia realmente de cómo logra cada una de las actividades se ve condicionada por ese gran factor, porque no puede concentrarse porque está lidiando con esa situación. Entonces es difícil mantener la concentración. La concentración es algo vital para el rendimiento académico. Y si esa concentración se ve afectada por algún ente externo, por alguna circunstancia que haya lidiado el día anterior o que esté lidiando en ese momento, hasta un problema emocional, hasta amoroso puede pasar, que lo limita pues, para poder avanzar o concentrarse en la actividad que está desarrollando. Entonces la ansiedad es de verdad un factor determinante. Ahora, siguiendo que tiene algo que ver con la pregunta que hizo Fabiana, ¿cómo usted, siendo docente, puede ayudar o apoyar a aquel estudiante que le está pasando este tema de la ansiedad? Bueno, eso es una gran pregunta. No todos, como docente, a veces hacemos un acto, a veces concentrados en que debemos cumplir una planificación, pero ciertamente tenemos que hacer un acto. No podemos pasar de largo, hacernos la vista gorda ante esos acontecimientos. Tenemos que hacer ese alto y atender esas circunstancias, porque si no, eso también puede limitar a que el buen desarrollo de la clase se dé. Porque si tengo un estudiante que de repente no se siente bien, él una de las cosas que va a procurar es manifestar, hacerle ver a los demás que no se siente bien. Entonces que lo dejen, ya sea que lo dejen tranquilo o que quiere llamar la atención porque está lidiando con algo y pide a gritos atención. Entonces eso puede afectar todo el escenario, el ambiente educativo y por lo tanto hay que hacer un acto para poder atenderlo a tiempo. Si no, eso va a terminar condicionando todo. Claro. Entonces es necesario que el docente se tome el tiempo, porque si no tiene el estudiante en buenas condiciones para poder recibir esa formación que el docente preparó para ello, no solamente el estudiante se priva de la formación que le das, sino también tú te privas de la riqueza que él tiene para compartir. ¿Y qué consejo le daría a ese estudiante para evitar este caso de la ansiedad? Bueno, todos de alguna forma lidiamos con la ansiedad, ¿bien? Por una circunstancia o por otra. Pero lo hemos conversado incluso en clase cuando hacemos referencia a aquel señor que iba a buscar el periódico y todo eso, aquel famoso cuento, de que no podemos permitir que otros tengan el poder sobre cómo debe ser nuestra actitud. Ciertamente las condiciones o el entorno puede afectarnos de alguna forma, pero el grado de afectación depende de nosotros. Nosotros podemos también ser en ciertos momentos herméticos o decir simplemente que, bueno, esta condición, esta circunstancia se me está presentando, pero solamente yo decido hasta dónde me va a afectar. Entonces, eso ciertamente requiere también de práctica, de mucha voluntad, pero al final es algo que, como todo, en la práctica se llega a la maestría. Entonces es algo que vale la pena fomentar y practicar. Claro. Cuando entramos en la parte, ya que seguimos como en la misma onda de presentar una evaluación, de tener ansiedad dentro del salón de clase, estando en una clase importante de matemática, si cuando nosotros nos sentimos mal en el cuerpo, por lo general nos da fiebre o nos da quebranto, malestar de gripe, nos dejan salir del colegio y nos cambian la prueba, ¿considera usted que por un motivo de salud mental, como puede ser una crisis de ansiedad o una crisis por ataque de pánico, nos podrían a nosotros correr la prueba para otro día, así como cuando nos sentimos mal físicamente? Bueno, eso es un tema. Porque si bien es cierto, somos conscientes de que, bueno, es algo que condiciona mucho. Sabemos que también la vida les va a presentar escenarios donde tienen que lidiar con la ansiedad, que muy a pesar de que se vean afectados por ella o que estén a merced de ella, tienen que responder.
por ejemplo, un momento de mucho estrés, como por ejemplo un accidente de tránsito, donde se espera una respuesta rápida, muy a pesar de la ansiedad que están viviendo, porque puede estar la vida no solamente suya, sino de sus seres queridos en riesgo, van a requerir una respuesta rápida, muy a pesar de la ansiedad que tengan. Entonces, también lidiar con la ansiedad es bueno. Claro, ¿qué podemos hacer nosotros como docentes? Eso mismo que hace algunos momentos comenté, de que buscar que la persona, bueno, en ese momento de mucho estrés, de mucha ansiedad, trate de no perderse, sino más bien mejor encontrarse, verse desde afuera y, bueno, ¿cómo debería actuar yo acá? Claro. Entonces, no es algo sencillo y que tiene que pasar en cuestiones de segundos en situaciones como la del accidente, pero sí es bueno aprender a lidiar con el estrés, porque toda la vida va a ser así. Y por lo general eso afecta mucho, porque la ansiedad tiene algo, es que afecta en absolutamente todos los factores. O sea, no es como que nada más te pegan un solo factor de tu vida, no, te pegan absolutamente todos. Y es ahí cuando entramos en cómo afecta eso a la relación de los estudiantes con los compañeros dentro del aula de clase. Porque eso también es un punto muy importante tocar, porque muchas veces la persona que está sufriendo el ataque de ansiedad no precisamente quiere tomar las acciones que toma, no precisamente se quiere aislar, no precisamente se quiere ir a su casa, porque es un momento en el que no ves luz por ninguna parte. Cuando estás en un ataque de ansiedad, lo menos que vas a ver es la persona que te va a decir, pero ¿qué te pasa? Cálmate. Claramente, si estás en un momento así, por ningún momento ves una luz, no ves un camino, entonces, cónchale, a veces las personas no tienen como la capacidad de percibir que esa persona no puede controlar nada de lo que le está pasando. Entonces ahí venimos con cómo afecta eso, la relación con los estudiantes en el ambiente de clase, y cómo uno puede atacar eso. Porque indistintamente de que el profesor pueda medir una situación, no siempre tenemos los mismos profesores y no siempre tenemos las mismas horas. Entonces, el profesor de la primera hora, si ve que eso está pasando, que muchas veces nos pasa con usted, tiene que tratar de medir la situación de manera en la que lleguemos a última hora todos estables. Exactamente. Y quiero adjuntar a esa pregunta que, profe, o sea, ¿cómo hacemos? Porque hay que saber que no todos los profesores tienen la misma didáctica de clase. Y hay veces que, como usted sí nos ha enseñado a lidiar con nuestra ansiedad cada uno, hay profesores que no. ¿Cómo hacemos en ese momento que estamos en un lugar donde nos consideramos que estamos como perdidos, que no hay un adulto que de verdad nos diga, ya va, todo está bien? ¿Qué deberíamos de hacer nosotros a lo mejor hasta como compañeros de clase con ese compañero que está pasando por ese bucle ansioso? Bueno, es una pregunta buena. Es una La súper pregunta. Sí. Bueno, una cosa que mencionaron es que ciertamente nosotros estamos como de paso. Participamos con ustedes en una hora, después vamos con otro curso y ustedes son los que permanecen y de alguna forma tienen que lidiar con los cambios de ánimo, la disposición de sus compañeros que están pasando por esa situación. Bueno, ciertamente, o sea, lo primero que la clave para poder acompañar o hacerles un clima favorable cuando los docentes no pueden hacerlo o no se dan cuenta, es la empatía. Entonces, la empatía de que o sea, eso que le está pasando a mi amigo, a mi compañero de clase, me puede estar pasando a mí. Y la clave de la empatía sería eso, o sea, no actuar, sino en consecuencia después de yo haber pensado qué haría yo en su lugar. Porque si yo me pongo en los zapatos del otro, puedo entender o comprender lo que está viviendo. Y entonces en base a eso, si yo actúo considerando los sentimientos de la otra persona, las posibles cosas con las que esté lidiando, seguramente la respuesta será la correcta. Entonces sabré tenderle la mano o guardar silencio o ofrecerle algo de comer si es lo que nota que le falta algo y está preocupado porque no lo tiene. Entonces siempre el pensar en el otro es la clave para poder atenderlo bien. Lo mismo pasa de nosotros como docentes, o sea, tengo que verlos a ustedes como que yo también fui estudiante. Sí. Entonces sus situaciones, aun cuando es un contexto diferente, yo también pasé por allí. Entonces no puedo pensar de que yo siempre, toda la vida fui docente, también fui estudiante, me preparé y lidié también con situaciones similares. Entonces eso me da pie para poderlos atender mejor, por el hecho de que me pongo en sus zapatos. Entonces eso creo que es la clave, tanto de los docentes como de parte de sus compañeros de clase, siempre la empatía. Usted es muy empático. Demasiado Demasiado empático. Un profesor muy empático y creo que por eso es que lo escogimos a usted en especial,
para hacer este podcast, porque es que su empatía a la hora de estar con cada estudiante, porque sabemos que no solo con nosotros, con nuestra sección, sabemos que con todos, porque no es normal el cariño que le tienen en el colegio, y es por eso, porque de verdad usted es un profesor que se le aplaude lo empático que es. Pero como usted dice, en algún momento fue estudiante, y le quiero preguntar si usted en su momento de ser estudiante, o hasta en la actualidad, si tiene dos hasta mejor, ¿ha pasado por algún capítulo de ansiedad, algún momento que de verdad usted sintió que dice, no, ahí no sé, no supe qué hacer? Sí, de verdad que sí. Y bueno, y de hecho, lidié con uno hace no mucho en la misma institución, donde lidiaba con algunas situaciones y, oye, me veía un poco aturdido. Sin embargo, bueno, o de hecho, gracias a ese momento pude ver también eso para mí, que eso, esa misma empatía que he podido demostrar o compartir con todos, he podido recibir también eso. Recuerdo que en ese momento en clase, un estudiante que todo el mundo consideraba como que muy revoltoso, que se salía de clase, se distinguía siempre por no tanto por su buen comportamiento, pero ese día se distinguió para mí de una forma especial porque estuvo allí cuando lo necesité. De hecho, me veía de verdad afectado de salud en ese momento y él me tendió la mano. Me sorprendió, no lo veía venir, pero miren, siempre Dios tiene la oportunidad de sorprenderte y me sorprendió también con él. Esa persona fue empática conmigo. Muy a pesar de que de repente no destacara en la parte académica, oye, en la parte por lo menos empática, de verdad destacó por mucho. Y ahí están representados todos los estudiantes, porque también he recibido de todo. He recibido con cada saludo, es una forma de mostrar empatía, agrado por la atención que le brindamos. Y bueno, es también para mí un gran respaldo saber que no solamente pueden encontrar en mí esa empatía, sino que también he podido recibir eso de parte de todos. Sí, claro, profe, también los compañeros tienen una gran participación en la ansiedad, ya que puede suceder en ocasiones que, por ejemplo, se lidia en que hay que hacer actividades grupales y hay personas, hay alumnos que de verdad les causa ansiedad participar en clases por miedo de lo que puedan opinar, si algo les sale mal, si dicen algo mal, si, digamos, ansiedad social, eso genera mucho el aula y de verdad que tocó un punto excelente. Los compañeros a veces sí tienden a conocerte tan bien que saben que sufres de ansiedad o que estás pasando en un estrés académico tan fuerte que te bloquea emocionalmente. Pero también hay otras ocasiones que no se dan cuenta. Entonces, usted, por ejemplo, en ese momento estaba sufriendo y quizás la mayoría no se daba cuenta, pero solo una persona, con tan solo una persona que lo salvara de ahí, de ese bucle tan negativo, de ese estrés que usted tenía en ese momento, fue, me imagino que un alivio emocional. Por eso también, como usted mencionó, la empatía es excelente, tanto como profesor como compañeros, ya que si observamos en alguna ocasión que alguien, un alumno, un compañero, está sufriendo y está pasando por este ataque, esta ansiedad que es totalmente normal, todos pasamos por esto antes de un examen, durante un examen, después, de hecho, al miedo de, cónchale, ¿qué nota voy a tener en el examen? En matemáticas me sucede mucho. Así yo haya estudiado, me sucede mucho. Pero, ¿sabe? ¿Usted qué le recomienda a esos alumnos, a esas personas que sufren de ansiedad social, de no querer participar en grupos o en estrategias donde tienen que hablar y socializar por miedo a que no se sientan, digamos que, aceptados? Muy bien. Oye, también es otro tema, pero ciertamente es algo con lo que todos lidiamos, pero es importante que sepamos que no somos perfectos, ¿bien? Que el hecho de saber que no somos perfectos, de que es posible que en algún momento tengamos un tropiezo, las cosas no salgan como esperamos, y que saber también que estamos en un proceso de formación, donde lo que queremos es sacar la riqueza que hay de nosotros para poderla compartir con los demás. Entonces, en esa tarea, de verdad, a veces lidiamos con mucha ansiedad porque pensamos que no nos van a aceptar como somos o que de repente una mala calificación a nuestros ojos nos va a afectar de una forma determinante, pero todo tiene un porqué. Muchas veces si no hay error, no, eso no nos permite ver
encontrar quizás la forma para mejorar. Entonces, el error también, de los errores debemos aprender. Sí, otra cosa que enseña mucho y que da de alguna forma sosiego y tranquilidad es el hecho de saber que muchas veces cuando somos, por ejemplo, cuando todo nos va perfecto, puede ser que eso desarrolle en nosotros un deseo de ser vanidosos. Vanidosos, orgullosos solamente porque nada nos sale mal. Pero cuando de repente fallamos, eso nos vuelve humildes. Entonces, porque te da la oportunidad de reconocer que no eres perfecto y aún más te ayuda a comprender a que cuando no es perfecto, cuando hierras, te ayuda a tener compasión, a ser solidario, porque lo entiendes, porque has vivido lo mismo. Entonces, de los fallos también se sacan cosas positivas. Una de las cosas que puede contribuir o colaborar con todo esto es que todo depende del cristal con que se mire. Porque de repente vemos la ansiedad, la frustración o el error con malos ojos, pero muchas veces pasa como este famoso político que decía que hay dos formas de asumir las situaciones. O ves en cada dificultad una oportunidad, o ves en cada oportunidad una dificultad. Entonces, cuando se presenta una situación que de repente no sea agradable, como por ejemplo esa presión social que a veces sentimos con los compañeros cuando nos juzgan o nos tildan, mira, te equivocaste, o hiciste un ejercicio en la pizarra y no lo hiciste bien, mira, ajá, tú eres así, así, asado. Entonces, si eso llega a pasar y de repente eso te impide volver a participar, trata de, bueno, estoy en formación, no te sientas mal, estás aprendiendo. Entonces, porque el que no sabe no se puede equivocar porque no sabe. En cambio, aquel que sabe se puede equivocar, pero muchas veces quien se equivoca es porque se distrae. Entonces, saber que estamos en un proceso de formación, que lidiamos ciertamente con ansiedad, pero que eso y saber que un número no puede determinarte. O sea, la nota es algo referencial que hasta cierto punto, o sea, puede ayudarte a tener ciertas oportunidades, ciertamente es así. Pero yo tengo, por ejemplo, casos de unos compañeros que durante el bachillerato no les gustaba la matemática, para nada. Pero se decidieron por una carrera que tenía matemática de principio a fin. Pero les gustaba tanto la carrera que se enamoraron de la matemática. Y hoy en día son docentes en la universidad de matemáticas. Qué locura. Entonces, fíjense que eran muy malos en matemáticas según lo que ellos decían por sus calificaciones. Pero fíjense, hoy en día profesores de matemáticas, son mis colegas. Y de verdad para mí es un bonito testimonio porque lo que la nota te determina para un cierto punto no significa que te determina para siempre. Entonces siempre hay oportunidad de aprender, siempre hay oportunidad de mejorar. Y sabiendo eso, estamos como más tranquilos para asumir los desafíos que se nos presentan. Qué buena respuesta, ojalá este podcast perdure. No, bueno, quedé loco. Bueno chicos, esperamos que les haya gustado muchísimo este capítulo con nuestro profesor de matemáticas, nuestro amigo, nuestro cómplice, nuestro todo. Y bueno, un abrazo, suscríbanse, denle like a este video, síganos aquí en las redes. Angie, Laura, ¿dónde quieres que salgan las redes sociales? Aquí. Aquí van a aparecer las redes sociales. Y bueno, a este día, amigo. Ahora, dándole despedida a este maravilloso capítulo, hagamos la despedida característica. ¡Pana! ¡Pana! ¡Vale! ¡Chao! Eso.